Hola, soy Iván. Me acaban de presentar. Vengo a hablar sobre todo de lo que es análisis de código en la cadena de DevOps, pero lo primero que quiero comentaros es un poco qué es DevOps también, ¿vale? O cómo lo vemos desde calidad, lo que viene a ser DevOps, que es una palabra que está como muy de moda y no todo el mundo piensa lo mismo de ella. Entonces, esto es lo primero que a mí me viene a la mente cuando alguien me habla de DevOps. ¿Por qué? O sea, veréis, un puzzle es una cosa que habéis hecho todos, seguro, muchas veces, pero ¿por qué vemos esto como DevOps? ¿Por qué yo veo esto como DevOps? Porque es muy fácil. Para mí, DevOps no es como un proyecto que tú empiezas, lo haces todo a la vez y lo cierras. No. DevOps es un conjunto de piezas que tienes que ir montando para conseguir ese DevOps final. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a montar DevOps. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero explico un poco qué es lo que os quiero enseñar. Os quiero enseñar, por un lado, la perspectiva de DevOps, qué entendemos por DevOps, o qué entiendo yo por DevOps, como persona de calidad. Después, cómo ve Sogeti lo que son las pruebas de componentes, que sería una de estas primeras piezas, porque al estar separado en todas y diferentes piezas, nos vamos a centrar en la que son pruebas de componentes, que vendría a ser pruebas de calidad estática y pruebas unitarias. Y después os enseñaré un ejemplo de implantación y qué resultados tuvimos con esta implantación. Eh, Sin más, para mí DevOps es esto, es Dev y Ops. Todo el mundo tiene claro que es cómo se junta la palabra. Todo el mundo tiene claro que en DevOps hay una parte que es de desarrollo y hay una parte que es de operaciones. Pero nadie tiene en cuenta cómo se unifican, qué es el más. El más para mí es QA. ¿Por qué? Porque si no aplicas calidad al proceso, si no aplicas calidad a lo que es la operativa, no vas a conseguir que funcione. Por eso es clave que haya calidad en un proceso de DevOps. ¿Cómo tenemos que hacer esta calidad? ¿Cómo lo aplicamos? Pues lo más automáticamente posible, que sea continuo, que esté todo monitorizado para que puedas ver en cualquier momento cómo vas, que tenga los aceleradores, etcétera. O bien dedicándote a un servicio, o sea, orientándote a un servicio. Vamos a probar una parte y esa parte es lo que va a hacer que mi cadena de DevOps empiece a encajar, que mi puzzle empiece a tener una forma. ¿Cuál es el problema? O sea, el problema y no. O sea, ahora mismo, si tú te pones a mirar lo que es el manifiesto ágil, que te dice que la prioridad es satisfacer al cliente y tienes que tener una entrega continua y tiene que ser rápida y tienes que aportar valor siempre. Esto no siempre es fácil. No, todo el mundo entiende que hay que aportar valor, todo el mundo tiende a hacer entregas pequeñas, pero a la hora de la verdad, si no tienes algo que te asegure esta calidad, no puedes hacer una entrega continua, porque haces una entrega y después las siguientes entregas son correcciones de la entrega, que eso no sería entregar algo con valor. Entonces, por eso, para mí, tenemos que llegar a lo que es la calidad continua. Eso es lo que va a aportar calidad a la parte de DevOps. Pero ojito, no podemos irnos mucho de las ramas. Quien mucho abarca poco aprieta. No podemos intentar hacerlo todo a la vez, eso que comentado al principio. Si no, no podemos montar un puzzle simplemente lanzando todas las piezas y que caigan y estén montadas. Esto es imposible. Igual alguien ha tenido suerte y le sale, pero es muy difícil. Hay que empezar a montar pieza a pieza, hay que empezar a apretar y a poner cada una de las piezas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirando lo que es el minimum viable product, ¿vale? En el fondo es lo mismo que te dice Agile. Tú quieres hacer una entrega, un enfoque de algo muy, muy pequeño, algo que pueda subir a producción. En este caso,
cuando vayamos a hacer la implantación de DevOps, tenemos que hacer lo mismo. No podemos centrarnos en vamos a hacer DevOps todo, vamos a hacerlo toda la vez. No, empezaremos a centrarnos en pequeñas partes que van a hacer que nuestro proceso de DevOps sea totalmente efectivo. Esto también os sonará un poco a obvio. ¿No? DevOps no puedes montarlo desde cero o incluso desde abajo. Esto es una transformación en todos los niveles. Estamos hablando de estrategias, estamos hablando de cambios organizativos, estamos hablando de cómo se implementan las cosas, qué herramientas tenemos para implementar estas cosas y también cómo seguimos, cómo revisamos que todo lo que estamos haciendo se está haciendo bien o se está haciendo mal, se está haciendo de una forma o de otra. Es muy importante que todo esto vaya muy cogido de la mano. Dicho esto, ¿cómo quedaría la foto? O sea, antes tendríamos pues la parte de la izquierda, que son como diferentes equipos, departamentos, que trabajan sí por un bien común, pero de forma totalmente aislada. Y lo que queremos conseguir es que todos los equipos trabajen de una forma común y que todos los equipos trabajen de una forma más productiva, más DevOps. Y con esto, y para acabar lo que es la explicación de qué entendemos por DevOps, es Keep Calm and DevOps, o también podríamos decir Keep Calms. ¿Por qué? Por el tema de qué quiere decir Calms. ¿Qué entendemos? Pues cambios en la cultura, en cómo vemos las cosas, en la forma de pensar, cambios de automatización, porque tenemos que tender a que todo esté automatizado. La parte de Lean, o sea, tenemos que prevenir, rehacer cosas para acabar tirando las que no sirve, tenemos que ser efectivos, tenemos que evitar lo que es el waste, o el temas que no van a aportar. Además, tenemos que medir todo de una forma que sea ágil, de una forma que sea automática, que te permita no poderte anticipar a las cosas y poder corregir futuros errores. Y el sharing, es importante compartir. Tienes que compartir qué es lo que estás haciendo, tienes que compartir tus mejoras, porque vas a trabajar como un equipo, no vas a trabajar como diferentes equipos que hacen cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, ahora llegamos a la parte de pruebas de componentes, que es lo que vamos a centrarnos. No sé si os suena esto, lo he puesto antes. ¿Qué es DevOps para mí? Que es Dev y Ops, pero ¿qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar solo en la parte de Code Validation, que es la parte que más o menos hemos venido a explicar. Pero si os fijáis, eso es simplemente una pequeña parte de todo lo que había que hacer. O sea, no es hacer DevOps, es hacer una parte, una pieza de este puzzle que nos permita mejorar el proceso y seguir avanzando hacia nuestro DevOps final. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos en Sogeti? ¿Cómo vemos esta parte de pruebas de componentes? Nosotros tenemos lo que llamamos SAO, la propuesta SAO, que es Software Analytic Office. En el fondo nos basamos en unos entregables que nos entrega un proveedor de software. Nos da igual si el proveedor es interno o externo, si hay uno o si hay 50. En base a esto, lo procesamos y damos unos resultados. Estos resultados nos van a permitir mejorar, nos van a permitir avanzar. No solo esto, nos va a permitir aprender de nuestros errores o de las cosas que estamos haciendo para poder implementar cosas mejor o para poder hacer otros cambios o incluso definir cuál es la siguiente pieza de nuestro puzzle. Para esto tenemos un modelo de trabajo basado en diferentes partes, que está lo que es la definición, con nuestros objetivos, nuestros puntos finales, volúmenes. También es donde entramos a ver qué tenemos que analizar, miramos cuáles van a ser los SLAs, qué queremos medir,
es importante saber qué queremos medir porque, por ejemplo, si tú estás en una solución que tiene diferentes lenguajes y quieres leerlos, necesitas saber bien cómo vas a compararlos, porque si no puedes compararlos, acabas teniendo islas diferentes que no te sirven para una toma de decisiones eficaz. Una vez tenemos bien definido qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, empezamos lo que es la evaluación, o sea, medir todo que sea automático. Estamos en un proceso de Evo. No tenemos que automatizar al máximo, tenemos que meternos dentro de los procesos de los clientes, mirar el comportamiento, mirar los ratios de uso, de número de líneas, por ejemplo, modificar si hace falta incluso los pipelines para poderte introducir y poder trabajar a la vez que va generándose el código. Y una vez tenemos todo esto evaluado ya, podemos empezar a gobernarlo. ¿Cómo hacemos el gobierno? Pues diferentes formas. Hay o bien ratings para comparativas entre proveedores o entre departamentos o entre productos, tomas de decisión, cuadros de tomas de decisión. Podemos ver si hay fallos de seguridad, por ejemplo, o lags de algún tipo y podemos corregirlos. Sobre todo, pues, falta de conocimiento o lo más básico, simplemente aplicar SLAs para poder gestionar bien el trabajo con los proveedores. ¿Qué más podemos hacer con esta SAO? Pues, por un lado, la parte aprovechar nuestra expertise y ver cómo la dedicación que ponemos en implantar la solución. Después, bueno, esta solución no tiene por qué ser una solución de una tool, sino que trabajamos con diferentes tools. No es una propia. Después, ver cómo gestionamos y controlamos lo que es la deuda técnica, o bien cómo definimos y controlamos los KPIs. Esto un poco más o menos ya lo he comentado, pero esto ayuda en el fondo a todo lo demás, que es la mejora continua de las configuraciones y de los modelos que vamos a aplicar, ver un poco cómo está la empresa a nivel, sobre todo mirando desde el código. En el fondo, a mí alguien me dijo una vez que el código no miente. Entonces, basándonos en que el código no miente, vamos a analizar el código para ver qué nos está diciendo. Después tenemos cuadrantes de decisión, como he comentado antes, entregas de gestión bajo cambios de control. También el tema de los rankings, que es bastante interesante, ya comentaré más para adelante también. Lo que ven a ser transiciones, reducir time to market, en el fondo, cualquier cosa que te permita tener algo rápido, tener una gestión de tu calidad y tener un código con más calidad, va a hacer que el time to market sea inferior. Y además, esto, como os comentaba, nos permite pues proponer diferentes mejoras. Sin liarnos mucho más con lo que es la parte del producto, vamos a entrar en cómo se hizo esta implementación. Os voy a dar un ejemplo de implementación real. No puedo dar muchos datos sobre esta implementación, pero sí que para que os hagáis una idea y así podéis entender un poco mejor qué es lo que queremos decir. Lo primero es con qué nos encontramos. Estamos hablando de que nos llamó un banco, un top 5, que iba a hacer una adquisición de un banco extranjero. Una adquisición un poco extraña porque iba basada con unos deadlines que si no encarecían el producto. Por eso un tiempo muy corto tenían, 1,5 años solo, para poder empezar, para tener algo con cara y ojos, o sea, algo factible, y necesitaban crear un banco de nuevo. Es decir, aprovechando lo poco que tenían, porque no podían quedarse con el sistema del cliente y como es una entidad extranjera, pues mucho peor, tenían que rehacerlo de nuevo. Entonces, esto da bastantes problemas, como podéis imaginaros. Sobre todo
el tema de migración de datos y el tema de la creación del banco nuevo, que tiene que absorber todos los datos de la entidad comprada. Esto es desde tecnologías distintas, legislaciones distintas, diferentes culturas, que esto es bastante importante. No es lo mismo cuando estás hablando de un banco español con un banco español, que es mucho más fácil una fusión, por ejemplo, que uno español con uno inglés, que hay bastante cambio cultural. Después, el tema de, al querer hacer algo tan rápido, necesitaban muchísima gente. Entonces, como nadie, ninguna empresa o muy pocas empresas ahora mismo pueden dar un servicio tan grande, lo que se hizo fue contratar a 5 empresas diferentes, más o menos 1.500 desarrolladores, y todos haciendo el mismo proyecto. Os podéis imaginar el problema tan grande que te da. ¿Cuáles eran las necesidades? Pues como todo banco necesita, primero, que algo sea muy estable y que sea muy seguro. Después, necesitan mantener, bueno, que el código sea muy mantenible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en una primera fase de creación hay 1.500 personas y hay 5 proveedores. Uno de ellos es el banco, con lo que son 4 proveedores y el banco, pero después solo se va a quedar el banco, con lo que necesitan que el código sea lo más mantenible posible para que después de esto puedan quedarse con el código sin problemas y sea entendible también. Para esto, lo que se hizo fue la parte del departamento de arquitectura definió muy bien qué quería y cómo quería que fueran las cosas, y en base a esta normativa que marcó desarrollo, se marcaron todos los KPIs, se crearon todas las reglas, etcétera, para conseguir que a la hora de analizar y revisar todo automáticamente, tú pudieras tener una seguridad de esta calidad de código. También lo que querían era pues, aprovechar parte del código que ya tenían y este código ya lo tenían medido y sabían de sobras qué calidad tenían. Y lo que querían era que no se empeorara. Tú estás contratando un servicio, pero no quieres que tu código sea peor. Es bastante lógico. No solo querían esto, sino que querían saber qué proveedor de desarrollo era mejor. Esto es una cosa muy difícil de medir porque estamos hablando de diferentes personas haciendo diferentes cosas, incluso diferentes lenguajes. Por un lado hay una parte más de banco pura que está hablando de COBOL, por otro lado hay una parte más distribuido que está hablando de Java, JavaScript, HTML, Angular. Claro, comparar quién está haciendo mejor cuando estás comparando cosas tan diferentes como un mundo de COBOL y un mundo de Java es complicado. Por otro lado, al tener tan poco tiempo necesitaban la información al momento, necesitaban poder decidir cosas con una agilidad muy rápida, necesitaban tener esa información al momento. Y, como no, todo tenía que integrarse con el entorno de interacción continua del banco. ¿Cómo hicimos nosotros? ¿Cómo nos incrustamos? Pues en el fondo era muy fácil. Tenemos que medir la calidad basándonos en ISO, creo que es a 15010, si no os lo puedo asegurar después. Basándonos sobre todo en los 5 puntos que marca la ISO, que es mantenibilidad, eficiencia, seguridad y, bueno, 2 más que es... no lo recuerdo. Por otro lado, necesitamos crear cuadros de mando que nos aseguraran que esta calidad podíamos enseñarla al momento. Necesitamos monitorizar la actividad y el comportamiento de los proveedores para poder decidir después sobre datos cuál era mejor o cómo estaban simplemente haciendo las cosas. Por si salía cualquier otra cosa, también les interesaba saber a quién le tenían que dar los proyectos.
Esto nos hizo crear o definir una forma de medición que fuera estándar, que te permitiera comparar. Y en el fondo lo que hicimos fue irnos a un básico, ¿vale? Que es el indicador global de cobertura y de porcentaje de cobertura de reglas. Tú tienes diferentes reglas que ya has definido para diferentes lenguajes y en base a mantenibilidad, eficiencia, seguridad, etc. Una vez tienes todas estas reglas, tienes paquetes de reglas que se pueden cumplir o no cumplir en un porcentaje de ellas. Y en base a este porcentaje es lo que nosotros comparábamos todos los componentes que vamos a analizar, los aplicativos, todos los distribuidores, etc. Es bastante... Bueno, creemos que es la forma más legal de hacerlo, porque en el fondo estás comparando lo mismo, estás comparando defectos de mantenibilidad, defectos de eficiencia, defectos de seguridad, con lo mismo, pero de otro lenguaje. Pero es lo mismo lo que estás comparando. En base a esto ya nos permitía aplicar acuerdos de servicio y lo bueno que nos permitía haber definido esto es que podemos hacerlo totalmente automático. La implantación se hizo en 4 fases, lo que es la implantación, que es la implementación en sí, que es la parte de configuración, la parte de creación, la parte de interacción con los entornos, etcétera. Una parte de operativa, gestión de entregas, planes de acción para mejoras, gestión de los objetivos, interpretación de los dashboards, un poquito corrección también, porque claro, no puedes montarlo todo y te sale a la primera. Vas aprendiendo de tus propios errores y vas mejorando diferentes reglas que no acaban de aplicar porque van un poco en contra de la arquitectura o cosas por el estilo. Después tenemos una parte que es la parte de toma de decisión y de BI, que simplemente es, vale, tenemos toda la información, creamos los listados, creamos los entregables, cuadros de decisión, las tablas cruzadas, los rankings, etcétera, para tener una información viva y que pueda ser utilizada para esta toma de decisión por dirección. Y una vez hemos analizado todo, propusimos las mejoras. Estamos hablando de un caso que ya ha pasado, es un caso real. ¿Y en base a qué? Pues, por ejemplo, si veíamos que había un lag de seguridad, pues proponíamos diferentes acciones de mejora de seguridad. Si veíamos que el lag estaba en eficiencia, pues podíamos hacer hincapié en temas de carga, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿qué objetivos? ¿Cómo lo montamos? Lo primero que hicimos fue medir qué es lo que había en el banco, qué es lo que teníamos. Y en base a qué es lo que teníamos, marcamos qué era lo que queríamos conseguir. Lo que teníamos es lo que veis aquí. Una parte de distribuido y una parte de host. Distribuido entendemos todo lo que es mundo Java y JavaScript, HTML, y host entendemos COBOL. Entonces miramos la parte de cobertura de código de pruebas unitarias y era muy baja y inexistente en COBOL, bueno, también porque la arquitectura en sí no te lo permite. Y por otro lado, miramos estos indicadores que he dicho, el porcentaje de cobertura de reglas, y veíamos que aquí sí que es verdad que había mucho cambio. Teníamos muchas reglas incumplidas en la parte de distribuido que en host no existían. Si veis el porcentaje es de 86. Entonces, claro, aquí, en base a esto, empezamos a marcar los criterios. ¿Nuestro criterio cuál era? Queremos no perder calidad. Vale, pues como no queremos perder calidad, nos basamos en qué parte tiene más calidad, que es la parte de COBOL, y queremos que ese sea el indicador que nos va a guiar qué queremos conseguir. Y por otro lado, basándonos un poco en estándares, qué cobertura queremos conseguir. Bien, aquí fue un éxito a medias. ¿Por qué? ¿Cómo acabó esto? Nosotros priorizábamos, más que nada porque es lo que nos pidió el cliente, que el código fuera mantenible. No que el código fuera estable,
Estamos seguros que podemos discutir sobre esto mucho tiempo y creo que las dos cosas son muy importantes. Y posiblemente yo no lo hubiera hecho de la misma forma. Pero en base a los criterios de necesidad del banco, lo que hicimos fue apretar más en la parte de cumplimiento de reglas. Si veis, el cambio fue bastante bueno. O sea, lo que era un indicador global de 60 de cobertura en distribuido subió en 84. Y en host sí que es verdad que bajó un poquito, o bajó un punto. Estamos hablando de un porcentaje, pero fijaros el número de líneas. O sea, se ha duplicado el número de líneas. Si duplicando el número de líneas el porcentaje es casi igual, quiere decir que es un éxito. ¿A cambio de qué? A cambio de que la cobertura de código no ha subido demasiado. Nos hemos quedado cercanos al 40. Esto es una cosa que hay que cambiar. ¿Pero cuándo? Una vez hayas conseguido tu objetivo de que tu código sea mantenible, que tu código sea seguro. ¿Cómo lo hicimos? Esto es la parte, no sé, que igual a los que les gusta un poquito más. En el fondo era muy fácil lo que teníamos. Lo que habíamos pensado fue la parte de desarrollo, que tiene sus diferentes entornos internos o en su ordenador. El local acaba comiteando algo que sube el código al control de versiones. Este control de versiones pues lanza un job en Jenkins, que es el orquestador, un poco de todo. Y en este punto nosotros lo que hacíamos es, vale, acabamos de recibir código nuevo, vamos a analizarlo. Y lanzábamos la SAO. Mirábamos comparativamente qué teníamos, qué queríamos conseguir y cuáles eran los audits que queríamos marcar. Para que fuera una adaptación fácil, lo que hicimos fue marcar una pendiente de subida. Queríamos mejorar el código, pero no podemos decir a partir de mañana el que no tenga un código con una cobertura de regla superior al 85 no puede subir. Si haces esto, quiere decir que el banco se paraliza y dejas de tener un proceso ágil. Eso no es DevOps. Eso no es. Lo que queremos es que vaya poco a poco apretando, que vaya poco a poco entregando valor, de forma que te dé tiempo a conseguir lo que tú quieres, que en este caso era tener un código con una calidad similar a la de host, bueno, a la de Cobol. Entonces, marcamos una pendiente simplemente y es a partir de tal fecha, pues el audit, o sea, lo que es la calidad que vamos a medir, para poder promocionar necesitas, para que te dé este OK o KO, necesitas que supere un valor. Y poco a poco íbamos apretando y subiendo este valor. De forma que no estabas parando toda la cadena, no estabas parando a 1500 developers, sino lo que estabas haciendo es simplemente castigando a los que no se ponían las pilas, que eran muy pocos de ellos. Y los demás, como iban haciendo cada vez un poquito mejor el código, y además sabían cuando le ibas a cambiar la fecha, cuando ibas a cambiar que estabas revisando, pues iban apretando un poquito más y iban consiguiendo los objetivos. En el caso de que tuviéramos OK, marcábamos OK label, continuaba el pipeline y podía promocionar. Promocionar hacia dos sitios. Por un lado, promocionabas integración, subías el código. Por otro lado, actualizabas qué es lo que querías comparar. De esta forma, podías hacerlo todo automáticamente y no tenías que revisar cada vez, otra vez lo mismo. En el fondo, lo que teníamos era algo parecido a esto. Un ciclo de vida, pero esto fue cambiando. Bueno, nosotros empezamos a medir el código una vez compilado y después permitíamos subir a desarrollo o Artifactory para poder ser desplegado. Esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque entendíamos que en desarrollo necesitábamos ser más ágiles y poder subir cosas a desarrollo rápido, pero tenemos que bloquear las subidas. Entonces movimos todo esto de forma que quedó la parte de SAO, que es la parte que hacíamos test unitarios y análisis de código, más simplemente bloqueando lo que era la subida a Artifactory, que nos permitiría subir algo a diferentes entornos. Y esto, pues, aplicando diferentes controles.
pues desde revisando qué aplicaciones podían comitear, qué aplicaciones no podían comitear, porque de primeras, como había tanta gente, lo que no había mucho control y se pedían demasiadas cosas. Y esto había que controlarlo de alguna forma. Y también lo gestionó la SAO. ¿Qué podía promocionar, qué no podía promocionar, en base a qué? Por otro lado, mirando diferentes arquitecturas, comparando cosas que fueran similares. Después, mirando también diferentes lenguajes de programación, revisando reglas, asignando unas reglas para unos y para otros no. Incluso habían partes específicas, como podría ser la parte de cajeros, que tenía sus propias reglas, o incluso podía llegar a incumplir algunas reglas en base a esa arquitectura. Pues modificamos las reglas específicamente para ellos, solo para ellos. De los 1800 componentes o aplicativos que había, éramos capaces de coger a uno y relajarle un poquito lo que viene a ser los audits que le estamos haciendo y las reglas que le estamos aplicando. Esto nos permitió mejorar la calidad de la entrega final, que en el fondo es lo que queríamos, y en sí mejorar la calidad. Y después, una vez llegamos a un punto que estábamos más o menos contentos con la calidad y queríamos simplemente mantener, lo que hicimos fue un cambio. Ya no estábamos mirando que superaras o no superaras unos criterios o unos niveles, sino que lo que hacíamos era no permitir que subieran específicamente los bugs que eran importantes y los que eran de seguridad. Todo lo demás, más o menos sabíamos que si habían diferentes bugs que añadían entre número de líneas nuevas y los bugs, como no estábamos permitiendo los que fueran importantes, sabíamos que el código no iba a bajar la calidad, porque eso ya lo medimos previamente. ¿Qué conseguimos con esto? Bien, ya para acabar, o sea, lo que conseguimos fue muy fácil. Esto es la curva real de la toma de la tendencia que estuvimos midiendo, tanto para la parte de distribuido como para la parte de host o de los servicios, ¿vale? Tipo SOA, etcétera. Si os fijáis en la línea azul, que es el indicador global, que estaba, bueno, aquí no estaba la primera medición, ya empezó, fue un poquito más tarde, porque acordaros que la fase de medición estaba un poquito más para adelante, pero bueno, seguía estando por 70, y veis como poco a poco va subiendo, hasta que llega al punto actual, que es 84. Y, sin embargo, el coverage sí que empezamos a apretar mucho también, pero como vimos que era incompatible entregar código más hacerlo bien, más además que tuvieran pruebas sanitarias todo a la vez, entonces empezamos a dejar un poco y por eso baja un poquito y se mantiene en el nivel que está ahora de 35. Porque en el fondo seguimos siendo personas, o sea, tenemos que mirarnos en la típico triángulo de calidad con tiempo y con que queremos entregar. Entonces, si queremos entregar más cosas, pero el tiempo no lo podemos mover, pues hay que bajar un poco la calidad, hay que relajarla. En este caso, en base a reuniones con el cliente, decidimos que esto era lo más adecuado. ¿Cómo medíamos? Directamente a los proveedores, de esta forma. Teníamos sus indicadores, sus defectos, aplicaciones que habían hecho cada uno, etcétera. Aquí están todos los proveedores y como podéis ver, hay una forma real de comparativa entre ellos, que viene a ser el indicador global, que veis que está marcado en verde o rojo, para cuál es el mejor y cuál es el peor, y la cobertura, que la cobertura es pruebas sanitarias, y también veis que está marcado en verde o rojo. Los cuadros verdes y rojos están simplemente para ver la tendencia semanal o mensual o bien desde un inicio y cómo ha mejorado. Podéis ver que, por ejemplo, el proveedor 2 no ha mejorado, sino que ha empeorado el código. Y por eso es ahora mismo el que está peor. Sin embargo, el proveedor 1, que es el que está mejor, ha mejorado un 11% su calidad de código. Y esto es un ejemplo de los rankings que teníamos. Teníamos diferentes rankings de comparativas entre funcionalidades, entre proveedores, entre
eh, no sé, esta por ejemplo es cuáles son los bugs que más aparecen en el código. Pues eso te permite hacer acciones para mejorarlas. En este caso sí podemos ver que muchos de los bugs son de fiabilidad, de portabilidad y de mantenibilidad. Pues eso permite apretar un poco las reglas para que la corrección vaya enfocado a conseguir nuestros objetivos. Y ya está. Y con esto hemos montado nuestro puzzle. Tenemos lo más importante, que es la felicidad del cliente y que está contento con lo que hemos montado. Y por eso damos nuestro puzzle por acabado. Hola, soy Joan Cruz, soy de Morphish. Morphish estoy aquí para presentar una tool que Morphish tiene, que es Cuscos. Cuscos es una tool para ayudar a medir la calidad de los sistemas, eh, también para trabajar con Business Intelligence. Bueno, yo voy a empezar con una descripción cómo está el mundo actual de software. Pero hoy es que son los datos de algunas de las más conocidas empresas que trabajan con software. Hay un grande número de proyectos que se cancelan antes de la finalización. Hoy tenemos que cerca de 30% de los proyectos son cancelados antes de la finalización. Su costo original es mucho mejor de lo que estaba estimado. Esos datos pueden ser relacionados con una realidad que es la deuda técnica. Y lo que es la deuda técnica es cómo podemos hoy empezar para mejorar la deuda técnica en los sistemas. Tenemos dos tipos de deuda técnica, la involuntaria, que es aquella que cuando se escribe un código que no tiene calidad, pero es por los desarrolladores no tienen experiencia. Y tenemos la deuda intencional, que es cuando la equipa toma una decisión para hacer algo que en lo futuro podrá tener un impacto negativo en los sistemas. Aquí tenemos un cuadrante que es muy conocido como el cuadrante de la deuda técnica, en que tenemos los tipos y las causas de la deuda en los sistemas de software. Tenemos aquí los tipos de deuda, que es aquí es intencional, involuntaria, que es cuando la equipa crea deuda técnica en los sistemas, pero no lo sabe qué está haciendo. Y tenemos otro tipo de deuda, que es la que la equipa sabe que va a hacer algo que no es positivo para los sistemas, pero lo está haciendo. Voy a mostrar algunos pequeños ejemplos de lo que podría ser la deuda técnica en otras áreas para podermos comprender mejor cómo sería en un sistema de software. Aquí tenemos un ejemplo en que la construcción no está muy bien hecha. Aquí sería un caso, digamos que en un sistema de un carro, y diría, y finalmente, un sistema de salud. Lo que tenemos aquí sería una deuda estructural para cumplir con el plazo, la otra sería para cumplir con el presupuesto, lo que sería para continuar los sistemas a funcionar bien. Y por último, lo vamos a decir que serían deudas irresponsables y deliberadas, y la última lo pienso que sería sin intención. Pienso que ninguém quería dejar algo en una cirugía.
Eso es un ciclo que puede ser vicioso, porque para cumplir los plazos de entrega tenemos la tendencia de aumentar la deuda técnica. Y la deuda técnica era reducir la productividad y cada vez tenemos menos tiempos para nuevos desarrollos. Eso es una realidad que pienso que muchos de ustedes conocen cuando trabajan en la área de desarrollo de software. ¿Cómo puedo hacer para reducir la deuda técnica? Aquí serían algunas de las posibilidades, que sería evitar los errores involuntarios, tener más atención en la calidad de software, y si es posible, usar herramientas que nos ayuden a entender el software, pero que el gran problema es que muchas veces para hacer la medición del software es necesario tener una equipa o una herramienta que nos ayude a hacer eso de forma que sea rápido y no tenga un costo mucho elevado, pero tener una equipa solamente para hacer el análisis de un sistema haciendo la lectura de código puede ser muy difícil y tener costos financieros muy altos. Para eso tenemos métricas de software que nos permiten medir nuestro software, nuestro sistema. Y cuando es posible de medir algo, podemos tener un foco de conocimiento mejor. ¿Por qué las métricas? Porque si podemos hacer las cosas mejor antes de la delivery, de la entrega final, es mucho mejor y lo costo que vamos a tener en nuestro software es mucho más reducido. Aquí tengo un ejemplo de los precios, la dificultad financiera, cuánto irá a costar más si vamos a solucionar la calidad de nuestro software después de la entrega. Aquí es un pequeño ejemplo de cómo se puede calcular una métrica, que es una de las métricas más conocidas que Iván también ha hablado en su presentación, que es la complejidad software, que es una métrica que básicamente nos va a dar la posibilidad de todos los caminos y construcciones de decisión en el programa. No voy aquí a mostrar cómo ha sido hecha esta calculación, pero es un ejemplo para ver cómo se calcula. Tenemos después las complejidades de Altstein, que es una forma abstracta que nos permite tener una propiedad para medir el software. Aquí tengo también unos ejemplos de cómo se puede calcular la complejidad de Altstein, pero no voy ahora a mostrar. Es solamente un ejemplo. Las métricas de Altstein me puede dar la dificultad de entendimiento de un módulo, de un software, los esfuerzos de desarrollo del software, el tiempo de prueba también y el tiempo de entendimiento. Aquí es un otro ejemplo en que tenemos también como la métrica de Altstein nos puede ayudar, en que tenemos un pequeño código de un módulo en que se muestra que teniendo un bajo número de líneas es posible tener una dificultad de Altstein más alta, pero la complejidad ciclomática es muy baja. Con las métricas de complejidad, pues entender mejor un sistema de software. Ese es el gran objetivo de las métricas de software, tener medidas para entender el software. Lo que tengo aquí es una presentación de Cuscos que después voy a mostrar también cómo se puede hacer una utilización. Lo que vemos aquí es que tengo un dashboard de proyecto
que me muestra un conjunto de métricas que son muy importantes para entender un sistema. Cada métrica me puede dar una medida del sistema que me da un entendimiento diferente del sistema. Aquí son otros dashboards que Cuscos tiene. En este caso, GoTo sería para un lenguaje como COBOL. Por ejemplo, en Java no es posible, pero que no hay GoTo's. Y así tenemos la métrica de Alstead, es una métrica, y como puedes ver, tenemos diferentes tipos de visualización con Cuscos. Aquí es la misma cosa, tenemos la complejidad que está mezclada con el número de expresiones. Y es posible tener diferentes perspectivas y visualizaciones que Cuscos permite para tener un entendimiento más rápido. También tiene la posibilidad de crear tus propios indicadores, tus propios KPIs, que es lo que tenemos en el lado derecho. En el lado derecho tenemos una visualización que en Cusco se llama Code City, que lo que tenemos son tres métricas: línea de código, complejidad ciclomática y el número de GoTo's. Les permite de una forma visual y muy rápida hacer el entendimiento dónde están o cuáles son los módulos más complejos para esas tres métricas. Por último, tenemos también otro tipo de métricas que son más dirigidas a lenguajes orientados a objetos, programación orientada a objetos, como es el caso de fan-in, fan-out, ecuación, coupling. Todas esas métricas están en Cuscos y es posible de hacer, crear indicadores haciendo una mixtura de todas las métricas. Y son otras métricas de modularidad. Hoy en día son muy importantes porque te permiten entender si tu sistema tiene alta o baja cohesión, si estás haciendo reaprovechamiento del código, si tienes un alto nivel de instabilidad, que es muy importante para cuando se hacen alteraciones en el código, y también para efectos de cuando quieres hacer testes en tu software, para entender cuáles son los módulos que te podrán ayudar más a testar todo software. O sea, si testas 20% de tu software, de tus módulos, y consigues testar apenas testando 20% de los módulos, tener 80% de tu sistema testado, porque son los módulos más importantes que abrangen todos los sistemas. Aquí es más una otra visualización. Aquí ha sido un caso en que hemos utilizado otras métricas para identificar un punto caliente del sistema, un hotspot, como nos gustamos de llamar en la equipa de Cuscos. Aquí intentamos entender, combinando métricas, cuál es el programa que tiene más lógica computacional, que también es lo más llamado en el sistema. Es una otra visualización que Cuscos te permite, que en este caso estamos analizando las dependencias entre los módulos. La dependencia entre los módulos te permite entender un poco de la cohesión y del coupling de tu sistema, para entender si tu sistema es más o menos modular. Es una métrica que va a evaluar la modularidad del sistema. Es también muy importante para entender la dependencia entre los módulos. Aquí tenemos una otra visualización diferente de la anterior, en que del lado izquierdo
tienes una visualización que te permite ver todos los sistemas. Y aquí lo que ves es que tienes un módulo que se llama RNLog y que es uno de los más llamados porque tiene una métrica de Fanine muy alta. Y después tienes una otra visualización en lo centro que te muestra cuáles son los programas que van a ejecutar ese programa que ha sido referido en el lado izquierdo. En la derecha una otra representación diferente. En este caso, lo que tenemos es una función de logging. Es una forma que Cuscos te permite de entender un sistema de una forma muy rápida. Entonces, Cuscos lo que te permite es mencionar las métricas, crear tus propios KPIs, también hacer un análisis de los desarrolladores. Esa es la área de Business Intelligence, que nos llamamos en Cuscos de Software Intelligence, que te permite y te va a ayudar a entender quiénes son las personas más importantes y que trabajan con los módulos más importantes de tu sistema. Pero uno de los grandes objetivos de Cuscos es te ayudar con acciones inteligentes que te van a permitir mejorar la productividad, con eso reducir los riesgos, reducción de riesgos, y con eso lo más importante en nuestros días, que tener un menor rendimiento de tu equipo con menos costos. Ahora les voy a mostrar a todos un poco de cómo es Cuscos. Ha estado a mostrar la utilización, a mostrar en una presentación cómo es Cuscos. Ahora voy a hacer rápidamente, en el tiempo final, un pequeño drill down en Cuscos utilizando un sistema. En este caso lo que tenemos aquí es un sistema que ha sido hecho en Java, JavaScript y JSP. Cuscos tiene una grande ventaja que te permite analizar sistemas de muchos lenguajes. Cuscos permite analizar sistemas de COBOL, JavaScript, Java, Visual Basic, .NET, SQL, y te permite hacer análisis de un sistema que tiene muchos lenguajes, que es el caso que tenemos aquí. Ese es el dashboard de la presentación de Cuscos, donde te va a decir el número principal de módulos, los módulos más críticos. Los módulos más críticos es según una clasificación que es configurable, el número de líneas de código reales que tu sistema tiene, no es el número de líneas en los archivos. Y tengo aquí un pequeño resumen de algunas de las métricas de software de este dashboard de la presentación. Voy a hacer una pequeña análisis muy rápida para que puedas entender algunas de las potencialidades que Cuscos te puede dar. Aquí lo vemos que tenemos un módulo que se llama acompañamiento de proceso. Ese módulo, como puedes ver, te dice aquí cuál es el lenguaje. Es un módulo que está en JSP. Aquí, como ejemplo, es un módulo que está en Java. Y te dice el valor de las líneas, tiene 5.000 y líneas de código. Acompañamiento proceso tiene un poquito más, 5.393. Esa es una presentación de Top Chart, que te permite hacer Cuscos. Por ejemplo, voy a analizar acompañamiento de proceso. Voy a ver con más detalle ese módulo. Ese módulo tienes aquí un conjunto de cosas que puedes ver. Tienes las métricas asociadas a ese módulo. Aquí tenemos las más importantes. Si voy a clicar aquí, puedes ver todas las otras.
Si quiero tener la posibilidad de hacer un análisis del flujo de ese módulo, si voy a ver aquí, tengo los grafos de ejecución específica de ese módulo. Voy a incluir aquí los hijos, que es para poder ver las funciones las operaciones y funciones que ese módulo tiene. Lo que tenemos aquí es el grafo de ejecución de los módulos. Es un módulo en JSP, lo que tenemos aquí es la ejecución desde el cliente, los browser, que estás aquí, acompañamiento proceso, hasta los servidores, los servers. Lo que tengo aquí es una operación que es en el JSP, que es una operación de JavaScript, que va a llamar ese servicio. Ese servicio que va a tener una implementación en el servidor, que es exactamente lo que tenemos aquí, porque en Cusco estamos utilizando las mismas nomenclaturas que UML. Puedes ver, si clicas aquí en la UI, tienes aquí todas las nomenclaturas para te poder ayudar a entender mejor lo gráfico de flujo. Y lo que tenemos aquí, después, en exportar PDF, en esta operación, estás en lado del servidor. Esa es la conexión de la implementación del servicio. Voy a abrir aquí, que te permite una otra vista, otra fenetra, que permite, otra pantalla que te permite, perdóneme, mi español, mi castellano no es lo mejor, pero lo que tenemos aquí es una otra fenetra que está empezando en exportar PDF. ¿Eso es para qué? Para que puedas hacer un análisis solamente de una parte del grafo, de lo grafo. Tengo aquí muchas llamadas a sistema. Cusco te permite hacer filtros para, si no quieres ver estas llamadas de sistema, que son llamadas típicas de la lenguaje Java. Y lo que hago es, voy a los filtros y lo digo que quiero excluir todas las llamadas que son de sistema para poder solamente ver la parte de flujo de mi sistema, de mi código. Y lo que tengo aquí es la implementación del servicio para el servidor, que te permite visualizar muy rápidamente, por ejemplo, cuáles son las tablas que ese servicio va a hacer alguna intervención. Lo que tenemos aquí es que están a verde es la parte de base de datos. Eso te permite muy rápidamente entender o que hace un módulo y cuál es su interacción con la base de datos. Y puedo hacer lo contrario. Quiero saber una tabla, cuáles son los servicios que pueden interagir con esa tabla. Cusco te permite hacer eso. Lo que voy a hacer, voy a abrir una nueva pantalla y voy a decir que quiero ver lo gráfico de ejecuciones para atrás. Y ahora, lo que voy a tener aquí es mi tabla, guía, que te permite entender cuáles son los servicios, por ejemplo, inclusivamente los eventos que están en el browser, en JavaScript, porque ese es un sistema en JSP que hacen la interacción con esa tabla. Eso es una cosa que es
muy fácil, como puedes ver, de hacer con Cuscus y de entender muy rápidamente cuáles son los eventos que están en browser que pueden interagir con una tabla. Tenemos otras visualizaciones. Es posible, por ejemplo, de ver con un árbol de texto. Si lo quiero, por ejemplo, como sé cuál es el nombre del URL de servicios, puedo hacer un filtro. Y ese filtro lo que me va a decir aquí es cuáles son los servicios que pueden interagir con esta tabla. Por lo tanto, es muy fácil, sabiendo mi tabla, entender cuáles son los servicios web que en ese sistema puede hacer alteraciones o lecturas de la tabla. Otras dependencias muy importantes que puedes hacer con Cuscus es entender también cuáles son los programas, los módulos que llaman tablas. Es lo que llamamos entendimiento de dependencias entre el sistema, los códigos y las tablas de la base de datos. Lo que tenemos aquí es exactamente eso. Es posible de una forma muy rápida en Cuscus entender cuáles son los sistemas y la tabla, cuáles son los programas que accesan a más tablas, cuál es la tabla que tiene más accesos por los programas. Tienes también la posibilidad de ir para lo código, que es lo caso aquí, y te dice que estás en la línea 160, y si voy a la línea, lo que tengo aquí es precisamente la referencia a esa tabla. Otra posibilidad es de hacer otra análisis de dependencias, que es análisis de dependencias de los packages entre los módulos, te voy a mostrar también un ejemplo aquí. Lo que voy a hacer es un análisis entre los módulos. Y voy a colocar aquí, como estamos en un sistema que tiene JavaScript y otras lenguajes, voy solamente a hacer un análisis haciendo lo uso de los bins, para entender cuál es la relación entre los bins en este sistema de Java. Lo que voy a tener con otra visualización de Cuscus, que me permite de una manera muy fácil entender todo el relacionamiento de los módulos bins. Y si voy a pasar aquí, por ejemplo, lo que puedo ver es que lo base bin es uno de los más importantes. A verde son las dependencias para la frente, a rojo las dependencias para atrás. Eso quiere decir que la mayoría de los bins de ese sistema tienes dependencias para base bin. Puedes continuar y ver otras posibilidades. Otra de las posibilidades que Cuscus tienes para las equipas de QA es la certificación, el análisis de los códigos. Te permite hacer análisis de código. Aquí te voy a mostrar un otro sistema. Aquí este es un sistema que está totalmente escrito en Java. Es una de las frameworks de la Morphis, que ha sido analizada por nosotros. Lo que puedes ver aquí en este dashboard es una distribución para el análisis de las reglas. Cuscus tiene también la posibilidad de crear tus propias reglas, de poderes decir cuáles son los padrones de código que quieres marcar en el caso de violaciones, de reglas que pueden ser violadas.
o, en este caso, hasta para mejorar padrones de código que la empresa desea que sus desarrolladores hacen. Lo que tenemos aquí es una distribución por la categoría en que tenemos las marcaciones de eficiencia, de diseño, de nombre. Aquí tengo una distribución de ese análisis que me va a mostrar cuáles son los tipos de violación de la regla, si es una regla de riesgo elevado o, no, o si es una regla que no tiene tanto riesgo. Aquí tengo los archivos que han sido, tienen más reglas violadas, y aquí tengo las reglas que tienen más marcaciones. Aquí en este dashboard tenemos también lo que llamamos un grafo de radar que te permite entender cómo está tu sistema. Aquí, como es una framework, para nosotros lo más importante es la funcionalidad. Lo ideal sería que tenemos ese radar todo en la parte central y que tendríamos el sistema con pocas violaciones de design, de code guidelines. En este caso, lo que podemos entender es que tenemos un sistema que a nivel de code guidelines no está perfecto, está un poco debilitado, pero lo más importante es de tener las funcionalidades. También es posible de hacer una búsqueda. Aquí tenemos toda la certificación que ha sido hechas a ese sistema. Y puedes hacer una búsqueda para entender y comprender cuáles son las reglas que han sido menos o más violadas o más cumplidas y menos cumplidas. Por ejemplo, podemos, aquí como ejemplo, vamos a ver no caso de parámetros que no han sido usados. Puedes ver aquí cuáles son los archivos que ha tenido más reglas violadas. Es posible también de ir a lo código y aquí te dice dónde está en lo código la violación de esa regla. Aquí en esta regla es un caso de un parámetro que no es utilizado. Y también es posible de hacer tus propias reglas, porque Cuscos tiene un estudio, una tool, que te permite hacer los diseños de una regla. Por ejemplo, le voy aquí a abrir. Lo que tengo aquí es la regla. Es posible decir si esta regla, cuál es el lenguaje que voy a aplicar la regla. Los tipos de reglas, es una regla de severidad muy alta, baja, y si está relacionada con la calidad o en otra categoría. usando los estudios de Cuscos, puedes crear tus propias reglas. Aquí voy a mostrar solamente un ejemplo. Lo que estaba mostrando, que aquí tenemos una regla. Esa regla es una regla que está en tu biblioteca. Puedes en Cuscos ir a la biblioteca y hacer la edición de la regla. Es hecho de una forma muy simple, muy sencilla, utilizando, aquí es una de las bibliotecas, y ahora si fui a editar la regla, lo voy a hacer de esta forma, y lo que tengo aquí es lo repositorio de las reglas, donde puedes ver aquí todas las reglas que Cuscos tiene. Y aquí la definición de la regla, que las reglas son hechas con Shishpat, de una forma muy sencilla, como no hay necesidad de tener grandes conocimientos de, por ejemplo, Java.NET para hacer una regla. Y aquí tenemos un ejemplo de donde han sido hechas las violaciones, donde no ha sido cumplida la regla. Eso solamente para mostrar de una forma muy sencilla, muy rápida, que es posible de crear reglas
en Cuscos. Para terminar, otra cosa muy importante que Cuscos permite hacer un análisis de las tendencias, cómo está tu sistema ha evoluido. Aquí lo que tenemos es un dashboard de métricas, que ha sido algo que habíamos hablado antes. En lo que es posible también en Cuscos, como puedes tirar muchas fotografías, snapshots al sistema, puedes hacer un análisis de las tendencias y de la evolución del sistema. Te voy a mostrar un pequeño ejemplo. Aquí voy a abrir ese módulo. Ese módulo se llama DAO. Y aquí lo que tenemos, y voy aquí a las métricas. Voy a abrir las métricas. Y lo que tenemos aquí son todas las métricas para ese módulo. Voy a seleccionar, por ejemplo, la complejidad simplomática y los esfuerzos del STID. Y voy a ver en la timeline la evolución en todas las fotos de ese sistema, cómo ha sido la evolución de esas métricas. Eso me permite hacer un análisis de la tendencia, si ese módulo está cada vez mejor, se necesita de una refactorización, se está evolucionando en un buen sentido. Para terminar mi presentación, una cosa que Cuscos te permite, Cuscos hace la generación automática de todo eso para, para quien trabaja con sistema. Cuscos es también una herramienta de generación automática de documentación técnica para tu sistema. Voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo, muy sencillo. Lo que tenemos aquí es un caso que la generación de una documentación hecha por Cuscos y es una generación que es automática. Es posible hacer la generación de relatorios con toda la documentación del sistema. Lo que tenemos aquí son todos los módulos. Por ejemplo, aquí tienes módulos Java, JSP, JavaScript. Ese es el sistema que he mostrado cuando he empezado a hacer el pequeño drill down en Cuscos. Tengo aquí todos los modos y si lo quiero, pues por ejemplo, acceder al detalle de un módulo. Lo que tengo aquí es un pequeño sumario de todos los módulos que te dice cuáles son las variables de entrada, la estructura, cuáles son las métricas más importantes de ese módulo y también puedo acceder a las operaciones del módulo que están todas aquí. También te va a hacer la generación, voy a procurar aquí un ejemplo, te va a hacer la generación de gráficos de secuencia y también de UML de clases. Voy aquí tienes la generación de UML específico de ese módulo. Las métricas. Por ejemplo, voy a ver esa operación, que es un método, porque eso es un sistema que estás en Java. Y lo que tengo aquí también es un gráfico de secuencia que te permite identificar muy rápidamente las dependencias externas de esa operación.